Nos encontramos en el Calabacino, una aldea de Alájar donde se practica el neoruralismo, un fenómeno de migración que se viene dando de las áreas urbanas a las zonas rurales. Un entorno que invita a una filosofía de vida personal única, una ecoaldea alejada del mundanal ruido donde se preserva la naturaleza en estado puro. Esta aldea es una de las más antiguas de la comarca. En el siglo XIX llegó a tener una población de más de 600 vecinos. Cuando comenzó el éxodo del campo a la ciudad, quedó prácticamente abandonada y en el olvido hasta que a finales de los años 70 llegaron los nuevos pobladores, en su mayoría bohemios, artesanos y artistas. Esto se quedó más bien desierto. Y entonces llegaron un tipo de personas buscando otra alternativa de vida, desencantados de lo que era la vida en la ciudad. Ellos tienen una filosofía de vida de seguir con lo que es la naturaleza y la vida rural de antiguamente. Uli se encarga los viernes del horno de leña, hace pan integral ecológico para toda la aldea. Otros días hacen dulces o cualquier otra cosa que necesiten hornear. Aquí no ha llegado todavía el agua corriente ni el tendido eléctrico. Además, por decisión propia, ningún vehículo circula en la aldea. Solo se pueden dejar a pie de carretera y subir andando como hace más de 50 años. Yo bajé a zona de Andalucía por instinto. Cuando yo llegué aquí ya había 2 parejas viviendo con 2 niños. Surgió que nos ayudábamos todos en hacer las casas, aún nos ayudamos todos en las casas, en la crianza de los niños, en los talleres. Y bueno, que tenemos códigos parecidos entre nosotros y bien en cada casa hay un mundo como en todo el planeta, ¿no? No son una comuna, cada uno vive en su propia casa. Eso sí, tienen 2 espacios compartidos, el horno de leña y la casa del pueblo, donde van a asambleas o se reúnen para tomar todo tipo de decisiones. Todos cuentan y su filosofía de vida hace que discrepen muy poco. Aquí vienen para todo. El miércoles es una tetería con dulces árabes incluidos. Otros días es crepería y otros el lugar de celebración de los cumpleaños de los niños que viven aquí, casi una veintena. Gente que vive pues del teatro, de la música, hay artesanos, hay, claro, algo que no tienes que ir todos los días a fichar a las 8 de la mañana, porque no tiene sentido. Y porque, bueno, es nuestra forma de vida, ¿no? Es un poco más libre, un poco más creativa. La población censada aquí ronda a las 200 personas, aunque viven de continuo un centenar. Realmente es una ecoaldea donde todos los habitantes comparten la misma filosofía de vida. Todos respetan al máximo la naturaleza, la idea de sostenibilidad de los recursos, la relación con la madre tierra y el entorno social, y la máxima autosuficiencia posible. La mayoría de ellos son artesanos, actores, terapeutas o músicos. De hecho, hay 3 bandas, una de batuca, otra brasileña y una folk. Organizan festivales como el celebrado en Sevilla el pasado fin de semana, donde hacen talleres de yoga, de polaridad, de flores de Bach, de reiki, de meditación, todo para alcanzar la total comunión entre cuerpo y mente. También teatro, música, danza y talleres para niños. Se nos ocurrió hace unos meses empezar a trabajar en esta línea. Como somos, no solo en este pueblo, sino en la zona, bastantes terapeutas de diferentes terapias alternativas o energéticas o medicina natural, como se le llama, pues como muchas veces hacemos causa común en muchos otros eventos que organizamos, pues decidimos poner en Sevilla este evento que le llamamos Círculo de Luz y Salud. Los artesanos manejan todo tipo de materiales, desde joyería en vidrio a cerámica, bolsos de discos de vinilo o seda. Reyes tiene su taller en el pueblo, comenzó a pintar tejidos en los años 60 y en los 90 descubrió el universo de la pintura sobre seda. En su taller El Escondite tiene su duende, hace pañuelos, ropa y cuadros únicos. Su técnica de tinturas fijadas al vapor aportan al colorido una intensidad especial y una buena resistencia a la luz y los lavados. Hoy lleva pintando desde el amanecer, no se ha acordado ni de comer, está inspirada, feliz en su universo. Su marca La Mala Hierba ya la conoce mucha gente en la Sierra Onubense y poco a poco la llevará por toda Andalucía.